Dijeron que me habían extrañado este día de Acción de Gracias. Pero se les olvidó que todavía sé leer sus publicaciones. Me sonreí, y ellos se arrodillaron rogándome que regresara. Abuela, te extrañamos, y también a tu comida. Pero lo primero que escuché esa mañana no fueron los pajaritos cantando, ni los pasos suaves de la enfermera allá afuera, junto a mi puerta. Fue el clic del teléfono fijo a un lado de mi cama, seguido de voces que claramente no querían que escuchara. Dile que le extrañamos, pa, que regrese arrastrándose. Y nos cocine el pavo otra vez. Hubo un silencio. Luego su voz. Mi nuera siempre habla demasiado fuerte cuando quiere fingir que es amable. Y demasiado bajito cuando quiere ser cruel. La última vez se resbaló. Casi teníamos suerte, dijo. No más falta que se caiga otra vez. Y luego la risa. Su risa. La de mi hijo. De todos modos está demasiado mensa como pa leer estas cosas. Seguro cree que un hashtag es un grupo de oración. La línea se quedó abierta. Me quedé mirando el techo, blanco, lleno de azulejitas. Las esquinas ya manchadas por los años. El dolor en mi pierna estaba medio apagado esa mañana. Casi dormido, pero el del pecho, ese se regaba como veneno lento. No lloré. Llorar es pa las mujeres que todavía tienen algo que perder. En vez de eso, alargué la mano, con calma. Y tomé el teléfono que tenía en las piernas. El que no me habían quitado. El que la enfermera me dejó tener. Aunque ya casi ni tenía pila. Ella le decía mi ventanita al mundo. ¡Qué ironía! Lo único que me mostró fue quien ya no se asoma. Abrí mis mensajes. La mayoría ya eran viejos, de hace años. Textos automáticos de la farmacia. Felicitaciones de Navidad de amistades que ya no existen. Una foto de un pastel de cumpleaños de hace 3 años. Enviada sin decir nada. Fui pasándolos, uno por uno, hasta que lo vi. Isen. El chavito de los lentes. Hace 10 años, ese nombre no significaba nada pa, mi hijo. Pero pa, mi, fue un verano que no se me va a olvidar nunca. Tenía 8 años, puro hueso y moretones. Y una montaña de preguntas. Su mamá lo había dejado una semana entera. Y luego otra más. Dijo que necesitaba espacio. Y que yo parecía una viejita buena onda. Le preparaba avena con miel y canela. Le enseñé a amarrarse los tenis con un solo moño. A regar el jardín sin ahogar los jitomates. En las noches se acurrucaba en la cama de visitas. Como si fuera un animalito asustado. Y me contaba historias en la oscuridad. Nunca repetí una sola palabra. Ni a ella, ni a nadie. Un día, mientras comíamos un sándwich de crema de cacahuate, me miró y me dijo: eres la primera persona que se espera a que termine de hablar. Ese fue el mismo día que mi nuera me dijo que dejara de andar malcriando a los hijos de otras. Toqué su nombre. La pantalla se quedó quieta. Nada nuevo, ninguna notificación. Solo una foto. Le falta un diente de enfrente. Los lentes le quedan enormes. Y tiene una manchita de chocolate junto a la boca. Me abrazó tan fuerte el día que vinieron por él, que sentí como mis costillas se movían. Le dije que siempre lo iba a recordar, y lo cumplí. Escuché el movimiento en el pasillo, allá afuera. Debbie, la enfermera del turno de la mañana, venía tarareando algo que cegueramente sonaba en la radio. Pronto llegaría con sus cosas de siempre, las pastillas, los huevos revueltos aguaditos, y ese recordatorio amable de que tenía que seguir respirando, aunque doliera. Pero por ahora, me quedé en silencio. Las mañanas en California, dentro de un asilo, se sienten más frías de lo que deberían. Incluso en julio, el frío se te mete en los huesos y te recuerda que ya no eres necesario. Que ya no eres como antes. Mi caída fue un accidente, claro, pero también fue una forma de salida. Una retirada callada. Una boca menos que alimentar, una opinión menos que escuchar, un nombre menos en el buzón. Nunca lo dijeron de frente, por supuesto. Me llevaron flores al hospital. Me dieron un beso en la frente. Pero cuando el doctor mencionó la palabra rehabilitación,
se aferraron a ella como si fuera una bendición caída del cielo. Sí, claro, necesita tiempo, dijeron. Necesita cuidados. Pero nunca fueron a verme a rehabilitación. Nunca llamaron, salvo una vez, para preguntarme dónde guardaba la jeringa para inyectarle mantequilla al pavo. Y ahora, la llamada de esta mañana. La lucecita roja del teléfono fijo parpadeaba. Las voces se perdían entre la estática. Dile que la extrañamos. Así regresará arrastrándose para cocinar ese pavo otra vez. Eso dijeron. Arrastrándose. No, venir. No, regresar. Gateando, como si yo fuera una cosa rota, una criatura desesperada por su aprobación. Como si el amor que yo vertí en 1000 comidas pudiera reducirse a una salsa olvidada en cuanto mis manos temblaron. Miré mi pierna, envuelta en yeso y vendas, con ese puntito de marcador negro junto a la rodilla donde el cirujano había firmado sus iniciales, como si hasta mi cuerpo le perteneciera a alguien más. Pensé en todos los días de acción de gracias. En los años que pasé cocinando, cortando, revolviendo y sirviendo. En cómo se llenaban la boca sonriendo y repitiendo platos sin dar las gracias. En cómo mi nuera siempre traía su propia cacerola y la ponía justo en medio de la mesa como si declarara una guerra silenciosa. En cómo mi hijo asentía y bromeaba, mamá todavía sabe lo que hace, pero nunca se levantaba a ayudar a recoger los platos. Pensaban que yo lo hacía porque no tenía nada mejor que hacer. Nunca entendieron que lo hacía porque los quería. Porque dar de comer era mi forma de abrazarlos cuando ellos ya no querían mis abrazos. Porque yo creía que una comida más podía hacer que me vieran. Pero nunca lo hizo. Volví a ver la foto de Isen. Eres la primera persona que espera a que termine de hablar, me había dicho. Esperé 10 años. Esperé en cada cumpleaños. Y ellos olvidaron hasta las fiestas. Se apuraron, como siempre. Días de las madres llenos de claveles baratos y silencios largos. Y ahora esperaban que regresara a casa, que me arrastrara, que cocinara. Sonreí, pero fue una sonrisa rara, chiquita, no porque me hiciera gracia, sino porque sabía algo que ellos ya habían olvidado. Puede que esté vieja, pero no se me va la memoria. Todavía me acuerdo de las contraseñas, de las escrituras, de las cuentas del banco, de los nombres que ellos preferirían que no recordara. Sé dónde están los papeles. Me acuerdo de cada receta que luego presumían como si fuera suya. De cada noche en la que me dejaron cenar sola. De cada regalo que me devolvieron sin abrir. De esa vez que susurraban en el otro cuarto, creyendo que ya estaba demasiado lenta, demasiado sorda, demasiado tonta para escuchar. Pero yo escuché. Y también me acuerdo de Isen, el niño de los lentes, el único que alguna vez me vio más allá de los guisos y los mandados. Presioné redactar, con los dedos rígidos, pero firmes. Empecé a escribir, hola, Isen. Tal vez no te acuerdes de mí, pero yo nunca me olvidé de ti. Me llamo Ruth. Te quedaste conmigo un verano cuando eras chiquito. Aún me acuerdo de tus historias. Espero que la vida te haya tratado bien. Te escribo porque creo que necesito a alguien que alguna vez me vio de verdad. Alguien que entienda que no soy solo una señora que cocina, o un sillón viejo, o un yeso. Alguien que se acuerde. No necesitaba nada, solo decir que aquí sigo. Sigo esperando cuando la gente habla. Presioné, enviar. La pantalla parpadeó. Mensaje entregado. Allá afuera, el pasillo volvió a moverse. Risas, teclas tintineando, alguien preguntando si ya había llegado el jugo de arándano. El mundo seguía su marcha y yo lo dejé pasar. No me moví. No todavía. Porque acababa de hacer algo importante. Había elegido a quien voltear a ver. No por necesidad, sino por claridad. Que esperaran mi relleno, mi salsa, mis pasteles. Que este año se cortaran su propio pavó. Que me extrañaran. Que se quedaran con la duda de por qué no regresé gateando. Ni ahora, ni nunca. La pantalla volvió a parpadear, mostrando sus caras sonrientes, borrosas por la mala conexión, pero aún dulzonas, como siempre. Hola, mamá, dijo Mike con ese tono empalagoso de cuando quiere quedar bien. Estábamos pensando, sería genial tenerte en casa para Acción de Gracias este año. Linda se asomó también al marco,
con sus chinos rubios bien tiesos por el spray. ¿Te extrañamos? Y los niños no dejan de preguntar por el relleno de la abuela. Incliné tantito la cabeza, fingiendo que le subía al volumen. La enfermera me había dejado la tableta bien colocada esa misma mañana. Mantuve una expresión suave, mi voz más cálida de lo que realmente sentía. ¡Qué detalle de su parte! Lo pensaré. Ah, pero piénsalo rápido, soltó Linda con su vocecita alegre. El tiempo vuela. Te quiero, mamá. Y justo después vino esa parte que nunca quisieron que escuchara. Creyeron que ya habían colgado. La pantalla se apagó, sí, pero el altavoz seguía encendido. En la esquina, un icono rojo, silenciado pero todavía activo. Y yo escuché. Primero, el ruido de una taza al tocar la mesa, luego el rechinido de una silla. Y después, la voz de Mike, más aguda, como si ya no tuviera que fingir, casi se nos va la vez pasada. Un poquito más de aceite y ¡bam!, herencia desbloqueada. Se me fue el aire. Este año sin andadera, dijo Linda, soltando una risita bajita. Que las escaleras terminen el trabajo. El silencio que vino después fue peor que las palabras. Era ese tipo de silencio que trae consigo el acuerdo, la planeación, esa crueldad que se vuelve costumbre y ya ni parece maldad. Mike resopló. La vieja bruja todavía cree que la queremos. Sentí los dedos temblarme tantito sobre la cobija, pero no hice ni un ruido. Nada. Ni un suspiro, ni un clic. Nada que los hiciera darse cuenta. En vez de eso, cerré los ojos despacio y dejé caer la cabeza a un lado, como si me hubiera vuelto a quedar dormida. Pasó un segundo, luego otro. Y entonces lo oí, la voz de Mike, pero ya no tan seguro. Mamá, ¿sigues ahí? Abrí apenas los ojos, lo justo para ver cómo la pantalla se encendía de nuevo. Ya se habían dado cuenta. Supieron que la llamada seguía abierta. Sus caras estaban pálidas, parpadeando en la pantalla, esperando que dijera algo. Sonreí leve, apenas lo suficiente para arrugar las comisuras. Perdón, dije con voz suave. Me quedé dormida. En la pantalla se notó el alivio inmediato. Mike se rió nervioso, se frotó la nuca. Linda forzó una sonrisa tan amplia que por un momento pensé que se le iba a romper la cara. Bueno, dijo, vuelve pronto a casa. Te extrañamos, a ti y a tu relleno de pavó. La pantalla se apagó para siempre. Me quedé viendo la tableta, en silencio. Casi me mataron una vez. Dijeron que fue un accidente. Me resbalé en las escaleras mientras llevaba una olla con aceite caliente. Mis piernas se rompieron como palitos de paleta. La única preocupación de Linda fue la alfombra manchada. Ahora ya sabía que nunca fue un accidente. Querían la casa. El dinero. Las cuentas que juraban que ya se me habían olvidado. Habían esperado lo suficiente, sonreído lo suficiente, cocinado lo justo para que yo confiara en ellos. Pero este año fue distinto. Este año olvidaron que aún podía oír. Este año cometieron un último error. Busqué mi teléfono. La enfermera lo había puesto a cargar en la noche. Bendita sea. Ella siempre decía que le gustaba que todavía tuviera contacto con el mundo, sin saber que casi todas mis conversaciones eran con fantasmas, con recuerdos. Excepto una. Busqué hasta dar con su nombre, Isen. No había escuchado su voz en más de 10 años, pero aún recordaba perfectamente al niño que se escondía detrás de mi delantal cuando los otros se burlaban de sus lentes. Al que una vez encontré llorando en el lavadero porque tiró jugo en la alfombra y pensó que nadie lo volvería a querer. A ese que se encogía cada vez que alguien le levantaba tantito la voz. Ya debía estar grande, seguramente ya todo un hombre, pero hay lazos que no se hacen viejos. Escribí despacito, con cuidado. ¿Te acuerdas cuando dijiste que me debías una por ayudarte a esconderte de los que te molestaban? Me quedé viendo el mensaje, con el dedo flotando sobre el botón de enviar. Y entonces lo presioné. Pasaron unos segundos. Y de pronto la pantalla se iluminó. Sí, señora. Usted me salvó la vida. Ahora me toca salvar la suya. Me quedé viendo esas palabras hasta que se me nublaron los ojos. Afuera, por la ventana, el sol apenas empezaba a salir.
Se colaba entre las persianas en rayas doradas y quebradas que se dibujaban sobre el suelo. Por el pasillo, sonaba una radio bajita tocando algo de jazz, y a lo lejos ya se sentía el olor a pan tostado llenando mi cuarto. Cerré los ojos, no por sueño, sino por algo más firme, resolución. Ellos pensaban que esto era una partida de largo plazo. Que ya me habían gastado, que estaba vencida. Pero no soy tonta. Y esta vez, no estoy sola. 3 días después, llegaron. Mike traía su carita más dulce, esa mirada soleada que sabe usar cuando quiere conseguir algo. Me llevó claveles, de esos baratos que venden en la gasolinera. Linda venía detrás de él, envuelta en un abrigo que ni se quitó, aunque el cuarto estaba caliente. Su labial estaba demasiado rojo, su sonrisa demasiado falsa. Mamá, dijo Mike mientras se inclinaba para darme un beso en la mejilla, te ves increíble. Ya hasta te escuchas mejor. Linda dejó las flores en una esquina y arrimó una silla. El Día de Acción de Gracias no es lo mismo sin tu cazuela de camote, dijo. Las niñas no dejan de preguntar cuando regresa la abuela a casa. Sonreí. Una de esas sonrisas que no llegan a los ojos, pero que hacen que la gente piense que ya fue perdonada. Ay, mi amor, dije bajito, qué lindo que vinieran hasta acá. Mike me tomó la mano, y yo lo dejé. Este año tú vas a sentarte en la cabecera, prometió, apretándomela suave. Ya movimos la silla grande. Todo está listo para ti. Nunca me habían dejado sentarme ahí. Ni una sola vez. Ni cuando yo cocinaba todo, ni cuando se murió su papá y fui la única que quedó para contar las historias. Pero ahora sí me querían en el centro, como si fuera una reina cuya corona ya empezaba a perder el brillo. Vamos a recogerte temprano el jueves, dijo Linda. Así puedes descansar un rato antes de la cena. Qué amables, respondí. Pobres. Estaban tan seguros de que ya habían ganado. Ni idea tenían de que el juego ya había cambiado. Porque Isen y yo ya habíamos empezado a mover las piezas. El micrófono estaba bien escondido en mi cardigan, cosido justo debajo del cuello por Debbie, la enfermera, que pensaba que me estaba ayudando a arreglar un hilito suelto. No preguntó nada, solo sonrió, lo cosió con calma y me dijo que me veía muy elegante. La cámara fue idea de Isen. Tan chiquita que no era más grande que un botón. La escondió dentro del cojín del sillón que siempre uso durante las fiestas, ese que me tienen apartado en la sala. Me la mandó por paquetería directamente al asilo, con la etiqueta de cojín de movilidad. El personal nunca lo abrió. Ni sospechó nada. Asumieron que era algún aparato más de esos que cubre el seguro del gobierno. Algo que Medicare había aprobado. Nada sospechoso. La policía ya tenía el expediente. Isen se encargó de eso. No solo se había convertido en un hombre. Se volvió alguien con poder. Ahora era experto en ciberseguridad allá en Silicon Valley. Su especialidad era rastrear amenazas, crear evidencias, y armar pruebas que no se borraban aunque alguien intentara limpiar sus pecados. Ahora es otra guerra, me dijo por teléfono, con la voz más grave, pero todavía calmada. No tienes que gritar para pelear. Solo tienes que apretar grabar. Y así fue como nos preparamos. Mike y Linda charlaban muy sonrientes sobre cómo iban a acomodar a todos en la mesa, sobre la salsa de arándanos y otras tonterías. Yo escuchaba y asentía donde tocaba, pero por dentro mi cabeza estaba en otro lugar completamente distinto. Tenía conmigo una copia impresa del mensaje, ese que salió por error en la llamada. Se limpió el audio, lo editó para que se escuchara clarito, y me mandó la transcripción por correo. Ahora lo llevaba bien doblado en mi bolso, por si algún día necesitaba recordárselos. Pero hoy no. Hoy no era ese día. Hoy quería hacer mi papel. El de la mamá viejita, cansada. Agradecida, medio olvidadiza, inofensiva. Qué gusto que vayamos a estar juntos otra vez, susurré, como quien realmente lo siente. Linda me puso la mano en el hombro. Te queremos, mamá. La miré directo a los ojos. Lo sé. Eso bastaba por ahora. Se fueron sonriendo, lanzando esas promesas que uno hace cuando cree que la persona ya no va a llegar a la próxima Navidad. Los vi desde la ventana mientras caminaban hacia el coche. Mike se acomodó el cuello de la camisa.
Linda se revisó en el retrovisor como si se estuviera preparando para dar el pésame. Parecían personas que acababan de salir del funeral de alguien que aún seguía respirando, sin saber que en realidad se dirigían al suyo propio. Uno moral. Uno legal. Esa misma noche, llamé a Isen. Contestó al primer timbrazo. ¿Ya vinieron?, le dije. ¿Dijeron algo raro? No, se lo están guardando para el jueves. Perfecto. Ese día salimos en vivo. Isen ya tenía todo listo. El micrófono cosido dentro de mi suéter se conectaba por Bluetooth a su sistema a través de un transmisor escondido en el tacón de mi zapato ortopédico. En cuanto entrara a su casa, empezaría a grabar. La cámara que habíamos puesto en la sala se activaba en cuanto reconocía mi cara. Estaba programada con software de reconocimiento facial. Iba a seguir la conversación y enviar fragmentos de audio en vivo directo a un servidor seguro que estaba enlazado con la policía. Y si llegaban a hacer algo, si tan solo se atrevían a levantarme la voz, a amenazarme, el sistema lo registraría, marcaría la hora, y lo mandaría automáticamente. El plan era sencillo: dejarlos ser ellos mismos. Déjalos que hablen con libertad, porque los que son crueles nunca imaginan que el silencio puede levantarse. Menos aún si ese silencio camina con zapatos ortopédicos y hornea pasteles caseros. Aún me cuesta creer que te dediques a esto, le dije sonriendo tantito por teléfono. Lo hago por ti, respondió. Eres la razón por la que salí de esa casa. Tú me enseñaste a no tenerle miedo a la verdad. Cerré los ojos y dejé que sus palabras se asentaran dentro de mí, como una taza de té calientito en el pecho. Isen, susurré, pase lo que pase, gracias. No, me dijo con firmeza, pase lo que pase, no me des las gracias. Sobrevive. Busca justicia. Y tú te sientas en la cabecera de la mesa. Solté una risa bajita. Pero solo si hay mantequilla de la buena este año. Trato hecho, dijo. Colgamos. Me volví hacia el espejito que tengo en la cómoda. Mi cara, llena de arrugas, del cabello, cada vez más delgadito. Pero mis ojos, esos aún tenían fuego. Recordé cada burla, cada vez que me minimizaron, cada ocasión en que me llamaron lenta, olvidadiza, inútil. Creían que envejecer era lo mismo que volverse débil. Pero no. La sabiduría es un juego de resistencia. Y la venganza sabe esperar. Esa noche casi no dormí. Me puse a escribir mis recetas, las verdaderas, a mano. Las que Linda siempre pedía pero nunca podía replicar. Las até con una cintita y las guardé en mi maleta. Que crea que ganó algo cuando las robe. Que descubra que les falta el ingrediente más importante, yo. Se acercaba el día de Acción de Gracias, y sí, iba a estar ahí. Pero no como ellos creían. Esa mañana llegó vestida de mentiras bonitas. El sol brillaba con una fuerza rara para ser noviembre. El aire olía a canela, clavo y estrategia. El coche de Mike llegó a las 8:43 de la mañana. Impecable, como si fuera una extensión de su ego. Linda salió primero, con su abrigo ondeando como si estuviera en un comercial, cargando un tupper lleno de guarniciones precortadas que luego diría que ella hizo. Mike venía detrás, con esa calidez falsa y esa sonrisa que se pone solo en funerales o al firmar un crédito hipotecario. Me ayudaron a subir al coche con mucho cuidado, dulces, atentos. Les di las gracias, como si me tragara el anzuelo. Adentro, Linda ya había encendido todas las velas de la casa. El olor a romero y vainilla flotaba entre el aire y el pavo horneado, pero yo también olía otra cosa, el momento exacto en que todo iba a cambiar. Servilletas dobladas en forma de cisne, la loza brillando como nueva, y los cubiertos, esos no habían visto la luz desde el velorio de mi esposo. La mesa estaba puesta como para celebrar algo grande, pero el aire vibraba como un cable a punto de reventarse. Me sentaron en la cabecera, como me habían prometido. En la silla grande, esa que normalmente guardaban en el garaje porque les estorbaba. Los niños corrían junto a mí, sin notar la tensión que flotaba en el ambiente. Linda, con voz de azúcar, les pidió que se lavaran las manos. Mike tarareaba mientras revolvía la salsa, pero me echaba miradas cada tanto, como queriendo medir si ya me estaba quebrando. Creían que había regresado por cariño, por nostalgia, por culpa.
Pensaban que los hilos ya estaban bien amarrados. Pero Isen ya estaba listo. Estacionado en la calle, observando, grabando. El micrófono escondido debajo de mi cuello captaba hasta el más leve murmullo. Y la pequeña cámara en el cojín apuntaba directo al comedor, donde la tensión era más espesa que las batatas. A las 3 en punto sirvieron la cena. Todos inclinaron la cabeza mientras Mike soltaba una oración cortita, vacía, sobre la gratitud y la gracia. Su voz tembló justo donde debía. Linda me apretó la mano y dijo con voz melosa, «Bienvenida a casa». Luego empezaron a repartir el pavo y a llenar las copas. La sala se llenó de plática. Mis nietos pasaban el pan, soltaban chistes, preguntaban cosas de la escuela. Y las mentiras se apilaban más alto que el puré. Yo escuchaba en silencio, masticando despacito, dejando que el calor de la comida se convirtiera en acero bajo las costillas. A las 3:26 de la tarde, Mike se levantó con el sacacorchos en la mano. «Ma», dijo con alegría forzada, «¿qué tal si brindamos por tu regreso?» Sonrió y empezó a destapar la botella. Entonces, la tele se encendió sola. La pantalla, que había estado apagada todo el día, brilló con una claridad escalofriante. El video comenzó a reproducirse. Era su cocina. Su voz. El micrófono de Alex. «Vale más muerta que viva, Linda». Sin andador, sin barandales. ¡Pum! Silencio. Luego la voz de Mike. «La vieja bruja todavía cree que la amamos». La sala se quedó congelada. El olor a pavo se volvió rancio en el aire. Las copas temblaban en las manos de todos. Un niño murmuró. «¿Qué es eso?» Linda soltó el cuchillo. El golpe contra el plato sonó como un balazo. Mike se lanzó por el control remoto, pero la pantalla no respondió. Se había bloqueado. Entonces llegaron las luces. Azul y rojo, inundando las ventanas. Afuera, patrullas estacionadas sobre el pasto, con los motores encendidos, vibrando bajo. Se abrieron puertas. Se oyeron pasos firmes. Y luego, los golpes en la puerta. Fuerte. Seguro. Innegable. 3 oficiales entraron sin esperar a que alguien dijera, «Adelante». Detrás de ellos, Isen. Ya no era ese niño al que alguna vez escondí de los bravucones. Era un hombre alto, con el abrigo negro bien abrochado, y la mirada más firme que nunca. Una mujer con uniforme dio un paso al frente. Su voz, tranquila y tajante, fue todo lo que se necesitó. «Mike Ransome. Linda Ransome, queda usted arrestada por conspiración para cometer homicidio, maltrato a una persona mayor y explotación financiera de un adulto dependiente». Mike abrió la boca, pero no le salió ni un sonido. Linda dejó caer su copa de vino, que se estrelló en el suelo, hecha trizas. El pavo resbaló de la charola en cámara lenta, dejando una mancha en el mantel, como si fuera sangre. Mi nieta más chiquita rompió en llanto. ¿Y yo? Solo tomé un sorbo de agua, puse el vaso en la mesa y me puse de pie, despacito, con más firmeza de la que nadie ahí pensó que me quedaba. «Decías que me extrañabas», murmuré. Todas las miradas se clavaron en mí. Mike se puso rojo. Linda dio un paso hacia atrás, tambaleándose. Pero lo que extrañaban, continué, era tener el control. Respiré profundo. Y yo no extrañé nada. Ni siquiera sus hashtags. Los policías se acercaron. Mike gritó algo sin sentido, las palabras se le enredaban. Linda chilló, señalándome a mí, a la pantalla, a Isen. «Esto es una locura. Los está manipulando». «Es una actriz», gritó, desesperada. Pero las pruebas ya habían hablado. La casa, los micrófonos, el video, ya no eran simples herramientas. Eran testigos. A Mike lo esposaron primero. Linda fue después, forcejeando como gato mojado. Mientras se los llevaban, volteé a ver a Isen. Él me respondió con una leve inclinación de cabeza. Porque la justicia no siempre grita. A veces se sienta tranquila en la cabecera de la mesa y espera. La comandancia olía a papel viejo y café quemado. Me senté derecha en la sala de interrogatorios,
con la espalda firme, las manos cruzadas. Sin bastón, sin enfermera, sin silla de ruedas. Isen me ofreció el brazo al entrar, pero le negué con la cabeza. Tenían que verlo. Que no estaba rota. No esta vez. Del otro lado de la mesa, la fiscal se acomodó los lentes. Era joven, demasiado joven como para recordar un mundo sin celulares, pero su mirada era firme. Directa. No se andaba con rodeos. A su lado, un detective revisaba algo en una laptop del gobierno. Isen se sentó a mi izquierda, todavía con su abrigo oscuro, las manos bien puestas sobre la mesa. Junto a él estaba la abogada que habíamos contratado, una mujer mayor, con esa clase de seguridad que solo da haber pasado por el fuego y sobrevivido. La fiscal habló con calma. Revisamos todos los documentos entregados. Las grabaciones en video de la casa, el audio captado por el suéter de la señora Ransom, el dispositivo oculto en el cojín, y el archivo completo que entregó el señor Isenlow. Me miró directo a los ojos. ¿Entiende los cargos que se están evaluando, señora Ransom? Asentí. Sí. El detective giró la pantalla hacia nosotros. Estos son los mensajes grupales tomados de una app cifrada. Rastreamos la cuenta hasta Mike Ransom después de que el señor Rowe lograra infiltrar los datos del grupo con las herramientas forenses de su empresa. Los nombres en los chats estaban disfrazados, sí, pero el contenido era directo. Nada de dudas. Tiempo estimado de pago. Todavía no hay barandales en las escaleras. Más fácil así. Se está volviendo más torpe. A lo mejor ni siquiera necesita un empujón. El truco del aceite otra vez o solo dejarla subir. Esta vez lo grabamos. Haz que parezca que rechazó ayuda. Yo no me inmuté. Ya los había leído hace 3 noches, sola, acostada en mi cama en la residencia. Lo único que iluminaba mis manos era la luz del teléfono. Aún así, ver todo ahí, proyectado en la pantalla del gobierno, era diferente. No dolía, no como uno pensaría. Más bien me dio algo que no sabía que necesitaba, validación. No eran suposiciones. Eran los pasos detallados de un plan. Isen sacó otra carpeta y la empujó sobre la mesa. Finanzas, dijo en voz baja. Encontrarán 4 retiros diferentes de una póliza de seguro de vida para adultos mayores. Se hicieron usando papeles médicos falsos, documentos que aseguraban que mi abuela ya había fallecido. La fiscal empezó a hojear los papeles. Su cara se endurecía con cada página. Una en particular venía resaltada, una carta de confirmación de defunción, expedida por un agente de seguros privado, con fecha de 3 meses atrás. Y abajo, mi firma, falsificada. La póliza, dijo la fiscal, pausadamente estaba firmada para transferirse a Mike Ransom tras la muerte de la asegurada. Ruth Ransom. Me miró directamente. ¿Tú eres Ruth Ransom? Sí, respondí. Y sigo viva. La sala se quedó en silencio. Fría. Contenida. Luego vinieron las fotos. El detective las acomodó sobre la mesa como si fueran cartas de póker. Imágenes de mi escalera. Esa que subí durante años sin problema, hasta que, un día, apareció aceite. Un brillo en el último peldaño, capturado por Isen durante una de sus visitas sorpresa. Sí. Había venido en secreto, 2 semanas después de mi caída. Hizo docenas de visitas sin decir nada. Sin anunciarse. Otra foto mostraba el pasamanos, desmontado, limpio, sin tornillos, sin anclajes. Solo el hueco vacío donde antes descansaba mi mano. Luego vino un reporte del hospital. Un informe de enfermería, a la paciente se le negó el uso del andador, a pesar de las indicaciones del médico. La familia insistió en que yo era terca, que estaba bien sin él. Les supliqué ese día, dije, con voz firme. Les dije que el piso estaba resbaloso, que el dolor era demasiado. Linda solo me volteó los ojos. Ay, mamá, estás exagerando, me dijo. No más quieres llamar la atención. La fiscal del distrito apiló todo con cuidado. No se veía satisfecha. Se veía agotada. Ese tipo de cansancio que solo conocen las mujeres que han visto a demasiada gente tratar a sus seres queridos como si fueran estorbos. Y luego habló, suave,
Clara. Esto no fue negligencia. Fue intento de asesinato. Se me cortó la respiración un segundo, no porque lo dudara, sino porque al fin alguien lo dijo en voz alta. Mike y Linda Ransom, continuó la fiscal, conspiraron a sabiendas para fingir un accidente que resultara en tu muerte. Se beneficiaron económicamente y trataron de disfrazarlo como una caída causada por la edad o la confusión. Me vio directo a los ojos. Pero tú no estabas confundida. Negué con la cabeza. No por mucho tiempo. Y no te caíste, dijo. No respondí. Me empujaron. Nadie se movió. El aire se volvió espeso, como si todo el cuarto contuviera el aliento. Isen me tomó la mano, cálida, firme. Lo volteé a ver y asentí, solo una vez. Vamos a seguir adelante, dijo la fiscal. Presentaremos todos los cargos posibles. Ellos van a querer decir que fue una broma, que estaban estresados, que no fue con mala intención. Pero el papeleo, las transferencias, los chats, todo muestra lo contrario. Sonreí apenas. Yo les horneaba pasteles, todos los domingos. La fiscal parpadeó, como si no esperara eso. En su momento, de verdad creí que el amor podía hacer que la gente cambiara, que fueran mejores. Me incliné hacia adelante, bajito pero con firmeza, pero a veces, la justicia tiene que hacer lo que el amor no pudo. Ella asintió. Y así empezó. La sala del tribunal era más fría de lo que imaginé. No por el clima, sino por el ambiente. Era un lugar estéril, cortante, sin espacio para la nostalgia ni esquinas donde esconder la vergüenza. Solo bancas duras, expedientes gruesos y el mazo de la justicia esperando caer. Entré sin ayuda. Ni bastón, ni silla, ni enfermera. Solo yo y mis pasos. Isen se sentó justo detrás de mí, cerca del vidrio que separa la galería. Sentirlo ahí, a unos metros, me tranquilizó. Había volado la noche anterior después de conseguir la última prueba digital. Ahora solo esperaba su momento. Linda se mantenía rígida en su asiento, sin una gota de maquillaje, con las muñecas esposadas y el cabello recogido de forma apresurada. Ya ni parecía un peinado. Mike estaba junto a ella, con un traje arrugado que alguna vez le quedó bien. Lo vi más viejo. Como si la culpa, por fin, le hubiera caído encima y lo aplastara. Entró el juez. El alguacil pidió silencio. Y así, oficialmente, comenzó todo. El abogado de Mike fue el primero en ponerse de pie. Su señoría, dijo el abogado con voz tranquila pero tensa, mi cliente insiste en que todo esto es un malentendido. Los supuestos planes nunca tuvieron la intención de hacerle daño a nadie. Las grabaciones que se presentaron fueron sacadas de contexto y malinterpretadas. Él siempre se preocupó por el bienestar de su madre. Mike asintió rápido, como queriendo reforzar la idea, y se levantó para hablar. Solo queríamos lo mejor para mamá, dijo, mirando directo al juez. Pero yo ya estaba de pie. El juez me dio permiso con un gesto. Miré a mi hijo, ese hombre al que cuidé durante la varicela, cuyos zapatitos de bebé aún guardo en un cajón, y sin temblar le dije, lo mejor de ti es solo otra forma de decir ambición. La sala no soltó el aire, pero sí se quedó en completo silencio. Mike se sentó lentamente, como si mis palabras le pesaran más que las esposas en sus muñecas. Entonces la fiscal se puso de pie. Su señoría, dijo, queremos presentar la prueba C. Imágenes de video recuperadas de la casa del acusado, verificadas por un perito en ciberseguridad certificado y confirmadas por registros de vigilancia física. La pantalla de la sala se encendió. El primer cuadro mostraba la mesa del Día de Gracias. Luego, la voz de Mike, vale más muerta que viva. Después, Linda caminando sin andador, sin pasamanos. Y, ¡pum! Finalmente, su voz retumbó, la vieja bruja todavía cree que la queremos. Vi cómo Linda se tapaba los oídos con ambas manos, como si eso bastara para silenciarse a sí misma. Pero su propia voz sonaba demasiado fuerte como para ignorarla. Este clip, dijo la fiscal, girándose, fue subido de forma anónima hace apenas 48 horas. Desde entonces, ha sido compartido más de 4.000 veces en redes sociales. El video ya tiene título. Lo llaman Revisó sus notas, pavó y tragedia 2025. Linda se quebró.
No, gritó. Esto no es justo. Ese video nos engañó. Nos hizo ver como si fuéramos unos monstruos. Eso no debía pasar. La jueza golpeó el mazo con fuerza. Orden en la sala. La fiscal presionó un botón en el control remoto. La pantalla cambió. Nuevo rostro, nuevo testigo. Isen apareció en videollamada. Imagen nítida. Voz clara. Vestía un suéter azul marino, bien afeitado, mirada firme. Soy Isen Rou, empezó. Fundador de Niveaster Security, empresa especializada en comunicaciones cifradas e investigación forense digital. Personalmente desencripté los registros de chat presentados como prueba sellada. El lenguaje y las marcas de tiempo confirman una clara coordinación de intenciones. ¿Podría explicarlo?, preguntó la jueza. Sí, su señoría, respondió con calma. Se mandaron varios mensajes usando una app de mensajería que estaba disfrazada. Ahí hablaban, sin rodeos, de cuándo y cómo quitar los dispositivos de seguridad de las barandillas en la casa de los Ansem, los soportes para caminar, y hasta incluían documentos de seguros alterados con datos falsos. Nada fue casual. Todo formaba parte de un plan bien armado para hacer pasar un accidente mortal por un simple tropiezo de una viejita. La sala del tribunal estaba en completo silencio. He entregado todos los registros, continuó Isen. Están cruzados con movimientos financieros que muestran retiros de pólizas y transacciones internas. También hay correos del proveedor. Las huellas digitales coinciden con el ID del dispositivo y la IP del señor Miker Ansem. Miró al juez, sin titubeos. La evidencia es contundente. Linda se cubrió la cara con ambas manos, y sus hombros se sacudían por un llanto apenas contenido. Mike no volvió a levantar la vista. La fiscal me miró y asintió. Señor Ansem, ¿desea decir algo más? Me levanté de nuevo. Mi hijo decía que quería lo mejor para mí, empecé. Su esposa sonreía mientras contaba los días que me quedaban. Pero yo también supe contar. Me giré hacia Mike. Tú pensaste que ya no me daba cuenta. Que vieja significaba ciega. Pero yo veía. Yo escuchaba. Y yo me acordé. El juez revisó los documentos durante un buen rato. Nadie se movía. Y entonces habló. Con base en la solidez de la evidencia, los registros digitales verificados y el riesgo claro a la seguridad pública, emito las siguientes órdenes. Miró a su asistente. 1. Orden de protección de emergencia a favor de la señora Ruth Ansem para garantizar su seguridad total y prohibir cualquier contacto por parte de los acusados. Mi abogado me tocó el hombro con delicadeza. 2. Congelamiento inmediato de todos los bienes de la familia Ansem relacionados con la póliza en cuestión, en espera del juicio completo. Vi cómo se tensaba la mandíbula de Mike. Y 3. Detención sin derecho a fianza para Mike y Linda Ansem, acusados de conspiración para cometer intento de homicidio, maltrato a persona mayor y explotación financiera. El mazo cayó con fuerza. Isen cerró su laptop. Yo volví a sentarme y solté el aire, no por sentirme ganadora, sino por esa extraña paz que llega cuando la verdad deja de ser una carga solo tuya. La sala del tribunal estaba llena, pero por un momento, todo se sintió en silencio. Las cámaras estaban alineadas en la pared del fondo, como si fueran centinelas listos para no perderse nada. Los reporteros garabateaban notas mientras no dejaban de revisar sus celulares. En la esquina de la pantalla, justo arriba del estrado del juez, parpadeaba un letrero, transmisión nacional en vivo. Ansem contra el estado de California. Día del veredicto. Yo traía puesto un traje azul marino. Ni negro ni gris. Azul marino, ese color que usan las mujeres que ya lloraron lo suyo y ahora decidieron ponerse de pie. Mike y Linda estaban sentados en la mesa de la defensa, con los uniformes del reclusorio. Sus caras pálidas, tensas. Las cámaras no les perdonaban nada, cada movimiento de labios, cada mirada inquieta. Yo no los volteé a ver. Todavía no. El juez entró con paso firme. Toda la sala se puso de pie. Ya que tomó asiento, mi abogada se levantó. No hizo teatro. Su voz era como un bisturí, directa, filosa e imposible de ignorar. Su señoría empezó, en representación de la señora Ruth Ansem,
solicitamos la restitución total, financiera, legal y personal. Se giró ligeramente hacia el público. Mi clienta no solo fue víctima de un intento de asesinato. También fue humillada, abandonada, manipulada emocionalmente y despojada de su dignidad, en la misma casa que ella construyó con sus propias manos. Le entregó un paquete al juez. Pedimos 3 cosas. 1. La revocación completa y permanente de los derechos de herencia de Mike y Linda Ransom. 2. La incautación y devolución de todos los bienes obtenidos mediante fraudes en seguros y reclamaciones médicas falsas. Y 3. Restitución emocional y física equivalente a 1.200.000 centavos, para compensar el daño psicológico, el desplazamiento forzado y la pérdida de autonomía por culpa de una negligencia completamente calculada. El juez asintió con una expresión que no dejaba leer nada. Después, volvieron a presentar la evidencia. Las luces se atenuaron, bajó la pantalla, y el clip empezó a reproducirse para todo el país. Era mi sala. El brillo cálido de la cena de acción de gracias. Y la voz de Mike, tan tranquila como si hablara del clima. Vale más muerta que viva. Luego se escuchó la risa helada de Linda. En el video no usaba andador, no necesitaba barandales. ¡Pum! Y por último, Mike de nuevo. La vieja bruja todavía cree que la queremos. Un periodista en la galería soltó un suspiro fuerte. Linda se cubrió la cara con un pañuelo ya todo manchado de rímel. El juez se giró hacia la fiscal. Ella se levantó despacio. Para el estado de California, este comportamiento no solo es criminal, también es moralmente repugnante. Con ayuda de expertos en ciberseguridad y análisis digital, verificamos que esta conspiración fue intencional, repetida y diseñada para parecer un simple deterioro de la vejez. Hizo una pausa. Esto no fue negligencia. Fue una traición premeditada dentro de una familia. Luego me miró directo. Y la señora Ransom no solo sobrevivió. Ella sacó la verdad a la luz cuando nadie más tuvo el valor. Detrás de mí, Ethan seguía ahí, sereno como siempre, con los brazos cruzados y la mirada clavada en Mike. El juez por fin se volteó hacia nosotros. Su voz era grave y firme, cada palabra retumbaba como si fuera el sonido de una campana que no se puede ignorar. Mike y Linda Ransom dijo, este tribunal los declara culpables de todos los cargos, conspiración para cometer asesinato, abuso a persona mayor, fraude financiero e intento de explotación a un adulto vulnerable. Un murmullo recorrió toda la sala. El juez continuó. De acuerdo con el artículo 368 del Código Penal y las leyes de protección a adultos mayores vigentes, se les condena a la pena máxima que permite la ley, sin posibilidad de libertad condicional hasta que se haya cubierto por completo la restitución y se demuestre una rehabilitación genuina y medible. Hizo una pausa. Luego volvió a hablar, esta vez mirándome. A la víctima, la señora Ruth Ransom, este tribunal le concede la restitución completa y la propiedad total de todos los bienes y cuentas afectadas. Golpeó el mazo. Restitución completa para la señora Ruth Ransom. La sala se iluminó con los flashes de las cámaras. Los reporteros se inclinaban unos sobre otros para no perder detalle del momento. Pero yo seguía en calma. Ya había llorado en silencio. Ya había contado cada noche en la que mi voz no fue escuchada. Esto no era una celebración. Era una liberación. Mike fue el primero en derrumbarse. Sus rodillas no aguantaron más y cayó junto a la mesa, con la cara enterrada entre las manos esposadas. Por favor, gimoteó. Mamá, por favor, perdónanos. Linda fue la siguiente en quebrarse. Tropezó hacia adelante antes de que el alguacil pudiera detenerla y cayó justo a mis pies. Lloraba tan fuerte que sus palabras se confundían con los sollozos. Tenía miedo, yo solo, por favor, perdóname, mamá. Las cámaras hicieron zoom, sedientas por capturar el drama. Pero ya no tenía lágrimas que darles. Solo me quedaba la claridad serena de una verdad que por fin fue dicha en voz alta. La miré. A esa mujer que me decía gorda, que limpiaba detrás de mí los mostradores como si yo lo hiciera mal, que solo sonreía cuando había algo que ganar. Y sonreí una vez, solo una. Perdiste el control, le dije suave. Yo no. Los guardias los alejaron. Las puertas del tribunal se abrieron. Y salí a la luz del sol.
libre, completa, vista. Isen fue por mí una fresca mañana de diciembre. Sin cámaras. Sin revuelo. Solo él, esperando junto al coche con un termo de mi té favorito y una cobijita doblada sobre el asiento del pasajero. Encontré un lugar, me dijo mientras levantaba mi bolso con total naturalidad. Tiene puertas anchas, sin escaleras y una chimenea que te va a encantar. Sonreí mientras me deslizaba en el asiento sin decir palabra. Condujimos rumbo al norte, hacia Palo Alto. La colina, ahora, se sentía más suave en el recuerdo, y el cielo se abría ante mí lleno de promesas. La casa era pequeña, luminosa, cubierta de enredaderas de jazmín. Por dentro, tenía pisos de madera cálida, una cocina que olía a albahaca fresca y un rincón con ventana que se convirtió en mi nuevo santuario. Y se encargó cada caja con sus propias manos. Su esposa, Dileya, me recibió en la entrada con los brazos abiertos, y una mirada que no traía lástima, solo bienvenida. «¿Te encanta el té de limón?», me dijo Isen. Así que compré un montón. Me dieron la habitación del fondo, la que tiene vista al jardín. La primera noche lloré, no por tristeza, sino por lo raro que se sentía recibir cariño sin condiciones, sin doble fondo. Me costaba creer que la bondad pudiera venir sin trampa. Menos de un año después, tuvieron una hija. Pequeñita, valiente, con la quijada necia de su papá y la risa dulce de su mamá. Le pusieron Clara Ara. ¿Quisiera ser su madrina?, me preguntó Isen, como si me estuviera confiando un secreto. Ya soy su abuela, le respondí, abrazándola con todas mis fuerzas. Todos los domingos le leía cuentos a Clara en el porche. Me jalaba la trenza, balbuceaba puras ocurrencias y se quedaba dormida sobre mi pecho mientras el sol se escondía detrás de los cerros. Por primera vez en quién sabe cuántos años, no me necesitaban, me querían. Esa era la diferencia. Mientras tanto, Mike y Linda estaban encerrados tras frías rejas de acero. Sus caras, antes tan pulidas y sonrientes para las cámaras, ahora se veían hinchadas por el coraje, la vergüenza y el rencor. Salían en todas las noticias de la noche como ejemplo de advertencia moderna, la traición del Día de Gracias, el precio de la avaricia, justicia para la abuela. Los encabezados duraron semanas. Los programas de televisión discutían su castigo. Psicólogos analizaban su conducta. Y desconocidos cientos de ellos empezaron a mandarme cartas a la dirección de Isen. Algunos pedían perdón por lo que sus propios padres o abuelos habían vivido. Otros solo decían, gracias por no quedarte callada. Leí cada una. Contesté muchas. Pero hubo una que me cortó la respiración. Era de mi hija. La que se fue a Oregón hace años sin mirar atrás. La que solo llamaba en mi cumpleaños, si se acordaba. La que se casó con un hombre que me llamó vieja y dijo que yo era demasiado terca para merecer una visita. Su letra no había cambiado. Las palabras temblaban. Mamá, lo siento. Vi las noticias. No sabía que las cosas se habían puesto así. No sabía que te estaban haciendo daño. Debería haber hecho más. Debería haberte llamado. Debería haber creído en algo más que en quedarme callada. Firmó con un simple, con cariño, Ellie. Sin dirección, sin intención de regresar. Solo una disculpa tardía. La doblé con cuidado y la guardé en el cajón, junto con las demás. Porque sí, hay ausencias que se pueden perdonar, pero no todas merecen volver. Una mañana tranquila de primavera fui al centro de liberación de la prisión. No porque quisiera verlos, sino porque necesitaba cerrar esa puerta yo misma. Caminé sola. El hombre de la recepción me preguntó si tenía una cita. No le dije. Solo vengo a dejar algo. Le extendí un sobre. Asintió y señaló un buzón metálico en la pared. Me acerqué, lo deposité ahí. Sin aplausos, sin firma. Solo esas palabras, claras y directas, saliendo de mi mano. Tú elegiste tener el control. Yo elegí el recuerdo. Ahora tengo paz. Y una nueva familia que sí me escucha. Y me fui. Sin volver la vista atrás. La escena final no fue en una corte. No salió en la tele. Fue en el porche de la casa de Isen. Yo sentada en una mecedora, con la cobija sobre las piernas,
mientras Clara caminaba torpemente sobre los tablones de madera, persiguiendo las burbujas que su papá soplaba desde los escalones. Dileya regaba la albahaca. El aire olía a limón y romero. Y la luz dorada del atardecer acariciaba mi cabello canoso como si fuera una bendición. No todos tienen un segundo capítulo, pero yo sí. No porque lo exigí, sino porque esperé. Porque recordé. Porque escuché, hasta que, por fin, alguien me escuchó a mí. Detrás de mí, la tetera empezó a silbar. Al frente, la niña reía. Cerré los ojos, no para dormir, sino para estar en paz. Si esta historia te llegó al corazón, si alguna vez te han ignorado, dejado de lado o hecho sentir menos, quiero que sepas algo. No estás sola. Y no estás indefensa. Aquí, en Historias Verdaderas de la Abuela, compartimos esas verdades que muchos nos dijeron que debíamos esconder. No por lástima, sino por claridad. Porque el silencio no protege a nadie. Pero la memoria nos libera. Si tú crees en una justicia que se susurra en vez de gritar. Si crees que la sabiduría crece con los años y no se debilita. Si alguna vez deseaste que alguien te dijera: te veo. Te escucho. Tú importas. Entonces, este espacio también es tuyo. Suscríbete a Historias Verdaderas de la Abuela, donde la mujer más callada del cuarto, por fin tiene voz. Y esta vez, el mundo sí escucha.